Bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría teneros de nuevo por aquí. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo listos para un poquito de salseo made in Turquía. Hoy, como habéis podido leer en el título, vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar a medio mundo, una pareja que traspasó la pantalla y que aún hoy sigue generando debates y muchísimas expectativas. Si habéis acertado, vamos a analizar en profundidad la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como muchos la conocemos cariñosamente, Anker. Vamos a sumergirnos en su historia, desde los inicios en Senkalkam, pasando por los rumores, la confirmación, los momentos más icónicos, y por supuesto, también tocaremos el tema de su separación y todo lo que ha rodeado ese momento. Intentaremos entender por qué esta pareja generó tanta pasión y por qué, a pesar de que ya no están juntos, siguen siendo tan relevantes en el mundo del entretenimiento. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, a dejar tu like si te gusta este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Así que sin más dilación vamos a empezar. Bien, la historia de Hande y Kerem es, sin duda, una historia digna de telenovela. Todo comenzó en el set de rodaje de Senkalkam, una comedia romántica que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto, los fans empezaron a sospechar que lo que veían en la serie no era solo actuación. Y es que, vamos a ser honestos, ¿quién no se enamoró de la relación entre Eda YLDZ y Serkan Bolat? Esa tensión inicial, esos roces cómicos, esa evolución desde el odio al amor profundo, era una montaña rusa de emociones. El guión estaba escrito para hacer magia, pero la magia no se escribe sola. Necesitaba dos intérpretes capaces de dar vida a esa chispa, y Hande y Kerem no solo dieron vida a esa chispa, sino que la hicieron explotar. Esa tensión, esa complicidad, esas miradas, era imposible no pensar que algo más estaba pasando. Y la verdad es que los rumores no tardaron en confirmarse. Después de meses de especulaciones, de fotos robadas y de comentarios ambiguos, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación durante un viaje a Maldivas. Un destino de ensueño para una confirmación de ensueño. Imagínate la explosión en redes sociales. El mundo entero se paralizó. Anker se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans enloquecieron, las redes se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de montajes con fotos de la pareja. Era como si el cuento de hadas que veíamos en la pantalla se hubiera hecho realidad. Las fotos de Hande y Kerem juntos disfrutando del sol, del mar y sobre todo, del amor, inundaron internet. Era la confirmación que todos esperaban. Anker era real. Y a partir de ahí comenzó una etapa de felicidad, de viajes juntos, de apariciones públicas, de demostraciones de cariño en redes sociales. Se les veía radiantes, enamorados, compenetrados. Compartían fotos de sus viajes exóticos, de sus cenas románticas en restaurantes con vistas impresionantes, de sus momentos divertidos haciendo el tonto en la playa o practicando deportes acuáticos. Hande apoyaba a Kerem en sus proyectos cinematográficos y campañas publicitarias, Kerem apoyaba a Hande en sus trabajos como modelo y en sus proyectos de actuación. Se convirtieron en la pareja perfecta, en el ejemplo a seguir. En la pareja que todos querían ser. Eran la encarnación del amor moderno, jóvenes, exitosos, guapos y sobre todo, aparentemente felices. Pero como en toda buena telenovela, no todo podía ser color de rosa. Los rumores de crisis empezaron a surgir casi tan rápido como los rumores de noviazgo. Al principio se intentaba ignorarlos, tachándolos de invenciones malintencionadas de la prensa sensacionalista. Pero poco a poco los rumores fueron tomando forma, alimentados por pequeños detalles, la falta de fotos juntos en redes sociales, la ausencia de comentarios mutuos en sus publicaciones, la seriedad en sus rostros durante algunas apariciones públicas. Que si tenían problemas de agenda debido a sus apretados calendarios de trabajo, que si no se ponían de acuerdo en el futuro y en cómo equilibrar sus carreras con una relación estable, que si había terceras personas involucradas, un sinfín de especulaciones. La presión mediática era asfixiante y cada pequeño gesto era analizado con lupa. Y lamentablemente los rumores terminaron siendo ciertos. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Ya no había más negaciones ni evasivas.
Anker ya no estaba más. La pareja que parecía indestructible había llegado a su fin. La noticia se propagó como la pólvora, dejando a los fans con el corazón roto. La noticia, como os podéis imaginar, fue un duro golpe para los fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que se tratara de un malentendido o de una estrategia publicitaria. Otros se aferraron a la esperanza de una reconciliación milagrosa, buscando señales ocultas en sus entrevistas y apariciones públicas. Y otros simplemente aceptaron la realidad con tristeza, recordando los buenos momentos y deseándoles lo mejor a ambos en sus caminos separados. La verdad es que la separación de Hande y Kerem dejó un vacío enorme en el corazón de muchos. Fue como si una parte de la magia del amor se hubiera desvanecido. ¿Pero por qué esta pareja generó tanta pasión? ¿Por qué su relación fue tan importante para tanta gente? Creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, la química en pantalla. Como ya hemos dicho, la química entre Hande y Kerem en Senkalkam era innegable. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente que muchos fans se enamoraron de su historia de amor. No solo se enamoraron de la trama, sino también de la manera en que Hande y Kerem daban vida a esos personajes. Crearon una conexión emocional con el público que trascendía la pantalla. Y cuando descubrieron que esa historia de amor también existía en la vida real, la conexión se hizo aún más fuerte. Era como si hubieran encontrado la prueba de que el amor verdadero sí existe. En segundo lugar, la autenticidad. Hande y Kerem parecían ser muy auténticos en su relación. No se escondían de las cámaras, no fingían ser alguien que no eran. Se mostraban tal como eran con sus virtudes y sus defectos. Compartían sus momentos buenos y sus momentos malos, sus alegrías y sus tristezas. Y esa autenticidad conectaba mucho con el público. En un mundo lleno de filtros y poses, su naturalidad era un soplo de aire fresco. En tercer lugar, la positividad. Hande y Kerem transmitían mucha positividad. Siempre se les veía sonriendo, disfrutando de la vida, apoyándose mutuamente. Era evidente que se complementaban y que se hacían felices el uno al otro. Y esa energía positiva era contagiosa. Era inspirador verlos juntos, superando obstáculos y celebrando sus éxitos. En cuarto lugar, el misterio. A pesar de ser una pareja pública, Hande y Kerem también mantenían cierto misterio en su relación. No revelaban todos los detalles de su vida privada, lo que generaba aún más curiosidad e interés por parte del público. Dejaban entrever lo suficiente como para mantener el interés, pero sin exponerse por completo. Esto permitía a los fans crear sus propias fantasías y proyecciones sobre la pareja. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de la fama. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores turcos más populares del momento. Su relación, por lo tanto, estaba constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban era noticia, cada declaración era analizada al detalle. Y eso, sin duda, generó aún más expectación y pasión por parte de los fans. La combinación de fama y romance es un imán para la atención mediática, y Anker lo experimentó en carne propia. Ahora bien, después de la separación, ¿qué pasó? Bueno, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado nuevas series y películas aclamadas por la crítica, ha firmado contratos millonarios con importantes marcas de moda y belleza, y ha continuado siendo un referente de estilo e influencia en redes sociales. Se ha reinventado a sí misma, demostrando que es una artista versátil y talentosa. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en series y películas internacionales, ha trabajado como modelo y embajador de diferentes marcas, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Ha explorado nuevos géneros y ha desafiado sus límites como intérprete. A pesar de que ya no están juntos, Hande y Kerem siguen siendo muy queridos y admirados por sus fans. Y su relación, aunque haya terminado, siempre será recordada como una de las más icónicas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Un capítulo importante en la historia del entretenimiento que dejó una huella imborrable. Y es que al final, lo importante es recordar los buenos momentos, los momentos de felicidad y de amor que compartieron. Y aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas, para seguir creciendo y evolucionando como personas. La vida está llena de altibajos, y lo importante es aprender a levantarse después de cada caída.
La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado y doloroso. Nos enseña que las relaciones pueden terminar, pero los recuerdos y las lecciones aprendidas permanecen. Y nos enseña que a pesar de todo, siempre hay que seguir adelante con la cabeza alta y el corazón abierto a nuevas oportunidades. El futuro es incierto, pero siempre hay esperanza. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de fama, de pasión, de éxito y de decepción. Es una historia que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y es una historia que, sin duda, seguirá siendo contada y recordada por mucho tiempo. Un legado que perdurará a pesar del paso del tiempo. Así que, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Senkalkam hasta su separación. Hemos analizado por qué esta pareja generó tanta pasión y por qué su historia sigue siendo tan relevante. Hemos hablado de la química en pantalla, la autenticidad, la positividad y el misterio que rodeaba su relación. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de su historia. Una historia que nos invita a creer en el amor, pero también a ser realistas sobre sus desafíos. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo analizando esta fascinante historia de amor. Me encantaría saber vuestra opinión, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis de Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es vuestro momento favorito de su relación? Quiero saberlo todo. Vuestras opiniones son muy importantes para mí. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Espero que os haya entretenido y que hayáis aprendido algo nuevo. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho más contenido sobre series turcas y sus protagonistas en camino. Y recordad, vuestro apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Vosotros sois la razón por la que hago esto. Así que muchísimas gracias de nuevo. Os mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, bellezas. Cuidaos mucho. Y no dejéis de soñar con el amor.